Telefórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro por la Mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes 1 de febrero. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. No votaremos la reforma eléctrica y no habrá reformas a la Constitución antes de las elecciones de junio, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que ha quedado claro que Morena no da una porque no hay resultados y que es criminal lo que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Toda discusión puede llevar su tiempo, pero eso lo vamos a hacer hasta junio, después de las elecciones. Esa eventual votación se va para después de las elecciones. Lo está repitiendo esta mañana. Esa es la posición que tiene el PRI. Lo que tenemos que dejar claro es que viene un proceso electoral muy importante y los ciudadanos necesitan valorar y contrastar. Ha quedado claro que Morena no da una, que no tiene resultados, el peor momento económico del país. Vean los temas de salud, lo que ha hecho López-Gatell es criminal y el pueblo de México lo tiene que saber. No hay medicamentos, verdaderamente es lamentable. El pueblo tiene que contrastarse. El viernes presentaremos la convocatoria para la consulta sobre la revocación de mandato e informaremos el número de casillas que podemos instalar y serán mucho menos que las marcadas por la ley, aseguró por la mañana el consejero Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Organización de los Procesos Locales del INE. Explicó que el presupuesto que tienen y por los tiempos, después de esto ya no podrían estar analizando otros escenarios. Por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en el sindicato petrolero en la que se garantizó el voto libre y secreto, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que las autoridades correspondientes deberán resolver las impugnaciones y acusaciones por los antecedentes de Ricardo Aldana, el candidato ganador y extesorero del sindicato. Hay varias señales que muestran que ya pasamos el punto más alto de esta ola y estamos en la fase de descenso de la epidemia, aseguró esta mañana el doctor Hugo López-Gatell. Dijo que la semana comenzó con reducción de casos de ocupación hospitalaria, de solicitudes de incapacidades laborales y una menor positividad. Con 2.061 víctimas de homicidio, enero de este año promedia 66.5 asesinatos diarios y es el mes menos violento de la administración del presidente López Obrador, según el reporte publicado cada día por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 53 centavos. Manuel. Envió finalmente, Ciro, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, envió al Congreso de su estado una iniciativa con proyecto de decreto para derogar el artículo 331 del Código Penal de ese estado, precisamente el que ha estado en cuestionamiento por el asunto de los ultrajes a la autoridad y del que además habló largo aquí y detenidamente el senador Dante Delgado el día de ayer. Falta saber, Ciro, si en esta iniciativa también se incluyen las modificaciones al 371. Otro artículo importante, casi van de la mano, porque aplica de 7 a 15 años de prisión a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública. No lo dice de entrada la documentación que recibió ayer o el resumen que recibió ayer el Congreso del Estado, pero por lo pronto, el de ultrajes, por lo pronto, está planteando el gobernador que sea derogado, ¿no? Ya lo presentó. Ya lo presentó con una mayoría absoluta de Morena en su Congreso, 31 integrantes, es prácticamente, es más del 50% de los integrantes del Congreso. Seguramente lo veremos en los próximos días, en las siguientes sesiones, ¿no? Se fue a comisiones el tema. Bueno, vamos a pausa, 8:05, volvemos. Ocho con 9. Ayer vimos imágenes que no habíamos visto con cuando menos en esa dimensión.
Ayer, de nueva cuenta, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán trataron de bloquear. Ellos traen una demanda, siempre traen una demanda muy particular que no tiene que ver con los ferrocarriles, que no tiene que ver con el comercio, tiene que ver con asuntos de ellos, en ocasiones porque les deben dinero, en ocasiones solicitan la renuncia de algún funcionario. Lo cierto es que ayer trataron de bloquear una vez más un punto de una vía del tren, esto en la altura de Calzónzil, en la zona de Uruapan, pero ayer se encontraron con un dispositivo de policías estatales y guardias nacionales y no pudieron bloquear las vías del tren, Sofía. Así es, Ciro, llegaron desde muy temprano, ya estaban ahí los elementos de la Policía Estatal, los elementos de la Guardia Nacional y no pudieron pasar los maestros y pues de hecho vimos imágenes de cómo los trenes seguían pasando, cómo los trenes después de esta confrontación entre maestros y policías pudieron pasar de manera normal, no pudieron bloquear los maestros y pues después de eso hicieron un llamado a tomar las alcaldías, a distintas manifestaciones en todo el estado por esta lo que ellos denuncian represión. Bueno, pero lo cierto es que no pudieron bloquear las vías de la vía del tren y preguntábamos anoche, lo preguntábamos en la televisión, eso fue ayer. ¿Qué garantiza que hoy, mañana, pasado mañana no las tomen? Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, gusto en saludarte, gobernador, buenos días. Buenos días, Ciro, gusto en saludarte, saludar a tu auditorio. Pues efectivamente ayer hubo un intento por tomar las vías del ferrocarril en la zona de Calzónzil, en el municipio de Uruapan, se montó un operativo, pero el tema principal, mi estimado Ciro, es que no hay y no tienen motivo alguno los maestros de Michoacán. Hay que decirlo, es un pequeño grupo el que está haciendo esta movilización. La mayoría de los maestros está dando clases, eso lo tengo que reconocer. Entonces, aproximadamente 300 maestros, tenemos 72,000 en el estado, intentaron tomar las vías del ferrocarril, pero sin motivo alguno. Les hemos estado pagando su salario puntualmente, sus bonos, se han entregado las plazas correspondientes, eso sí, bajo el procedimiento correspondiente que marca la UXICAM federal de la Secretaría de Educación Pública Federal. Entonces, no hay motivo alguno. Su diferendo es efectivamente el tema de un nombramiento con el cual no están de acuerdo porque ellos quieren poner a ese funcionario en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ese es el diferendo, es un diferendo administrativo, si lo queremos señalar así, pero no amerita ni tiene justificación ni siquiera manifestarse, mucho menos bloquear una vía de comunicación. Gobernador, lo saluda Sofía Enríquez. Señor, hoy convocaron a una rueda de prensa a los maestros ahí en el lugar de las vías en Calzónzil. ¿Se van a encontrar el mismo dispositivo que estaba ayer de Policía y Guardia Nacional? Ellos convocaron a una conferencia de prensa ayer y hoy convocaron a otra en las vías del ferrocarril, pero en Morelia. Aún así, nosotros vamos a mantener en conjunto, y agradezco mucho el respaldo de la Guardia Nacional, el operativo en Calzónzil, en Uruapan y en otras partes, en otros puntos de la vía del ferrocarril. También señalar que el comportamiento de la Policía Estatal es de reconocerse, porque aunque fueron agredidos a pedradas con objetos, sí. No sobrereaccionaron, solo se protegieron y bueno, pues tenemos 6 policías heridos por la agresión, en este caso de los supuestos maestros, pero no hay ningún maestro lesionado por la buena acción de los elementos de Policía Estatal y Guardia Nacional. Entonces, ¿esto será día por día, jornada por jornada? Bueno, vamos y siempre lo hemos dicho, estamos siempre en diálogo constante, permanente. Ayer el subsecretario Juan Carlos Oseguera se comunicó con ellos, estuvo en diálogo todo el día con ellos. El propio secretario de Gobierno atiende permanentemente delegaciones de maestros y estamos también la Secretaría de Educación Pública, es decir, estamos en diálogo permanente. Con diálogo podemos salir adelante, pero no con violencia, ni mucho menos con agresiones, ni con cuestiones de este tipo. Nosotros seguimos con la mesa puesta para tener el diálogo.
Gobernador, justamente en una conferencia que dieron ayer los integrantes de la CENTE, denunciaron que el subsecretario de Gobierno los había amenazado con órdenes de aprehensión para quien bloqueara las vías del tren. Bueno, el subsecretario, en el diálogo que mantiene con ellos, en el intercambio de ideas, les pidió que no tomaran las vías. Eso es el tema nada más. No hubo ningún tipo de amenaza ni de cualquier otro tipo de presión. Al contrario, el diálogo está abierto y es permanente. Bueno, ellos dicen que sí, pero pues yo le vuelvo a hacer la pregunta. Va a ser muy difícil mantener un dispositivo como el que vimos ayer de Guardia Nacional, Policía Estatal, cada vez que intenten bloquear un tramo, basta con que bloqueen un tramo de los tramos clave, un punto de las vías del tren para causar este problema. Va a ser muy difícil, gobernador, mantener dispositivos como el que vimos, el exitoso operativo de ayer. Sí, Ciro, pero no son los dispositivos, más bien es el diálogo y el cumplimiento de los compromisos del gobierno del Estado en cuanto al pago de salarios, bonos, entrega también, porque lo debo decir, en diciembre se entregaron 1,500 plazas a normalistas, sí, todo con debido proceso, Entonces, mientras yo estoy muy sereno, muy tranquilo, porque estamos actuando con toda honestidad, pero también estamos avanzando en ese sentido. Yo entiendo que a veces estos grupos pues requieren para seguir sosteniéndose lo que se denomina movilización, pero yo lo llamaría más bien a que volvamos a las aulas, que es lo que le urge a los niños y a las niñas en Michoacán. Mientras tanto, pues nosotros tenemos que salvaguardar las vías de comunicación, evitar la confrontación a toda costa y establecer siempre permanente diálogo. Bueno, ¿qué información adicional tiene sobre el asesinato del señor Roberto Toledo, colaborador de un medio digital de Monitor Michoacán, asesinado ayer en Zitácuaro, gobernador? Está investigando la Fiscalía General de Justicia del Estado. Yo tengo excelente comunicación con el señor fiscal, con el licenciado Adrián López Solís, y ayer se empezaron a desahogar las diligencias. Todo indica que el motivo de este desafortunado homicidio, ataque directo contra esta persona, se debió a su colaboración. Él trabajaba como asistente en un despacho legal, así lo declararon en las primeras indagatorias, y todo indica que es más un tema por su trabajo profesional o de asistencia a un despacho jurídico, un despacho de abogados litigantes, y no a su otra actividad que desarrollaba esporádicamente, hacía comentarios en las redes sociales, pero independientemente de si es periodista o no, o es asistente jurídico, pues es un homicidio y hay que perseguirlo y hay que esclarecerlo. Con la idea, gobernador, ayer pasábamos en la televisión esta cartulina que pues dejaron ahí a un lado del cuerpo. Esto le va a pasar a todos los abogados que lleven casos de la familia michoacana. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación, Grupo X, pues a saber si es así. Bueno, pues también hay que decirlo, hay grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona, eso es un tema real, y todo más bien apunta a un tema de este sentido, por su actividad de asistente en el despacho jurídico que señalamos. Bueno, y no dejar también de preguntarle sobre, otra vez, en la Tierra Caliente, agresiones a soldados del ejército mexicano el fin de semana, gobernador. Sí, desafortunadamente, Ciro, todavía hay algunas comunidades, poblaciones, son menos cada vez, que están manipuladas por la delincuencia organizada. Fue agredido el ejército en esta comunidad de Bejuco, en el municipio de Tepecatepec. Sí. También no hubo, hay que decirlo, hubo soldados heridos, pero vamos avanzando. Les pongo un ejemplo. Cuando yo tomé el gobierno del Estado, no había comunicación a Aguililla ni había comunicación a Cualcomán. Hoy día hay comunicación constante, continua, tanto a Aguililla como a Cualcomán. El día 16 de enero se recuperó el tránsito entre Tepalcatepec y Cualcomán. Ahí yo agradezco
al ejército, que ha hecho una excelente labor. Bueno, le agradecemos, gracias, y ojalá podamos seguir en el tema con usted. Gracias, gobernador. Ciro, saludo a todos, Gracias. un abrazo. Gobernador, buen día, Gracias, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Vamos a regresar, ¿no? Sí, señor. Tocó 3 temas aquí: el asesinato de una persona que Colaborador, colaboraba ¿no? Creo que en colaborador, un medio sí. digital, la decisión de impedir el bloqueo de vías de tren y una nueva agresión al ejército mexicano. Correcto. Todo en territorio de Michoacán. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:24, nada más para cerrar esta conversación que tuvimos con el gobernador de Michoacán. 3 hechos sobre el territorio de Michoacán. Uno, repito, no lo habíamos visto, un despliegue de fuerzas, sí, para impedir la toma de las vías del tren, sí, para impedir el paso de trenes por territorio de Michoacán. Interesante, muy interesante lo que hizo ayer el gobierno de Michoacán. 2, nueva agresión contra soldados del ejército mexicano en esa zona tan conflictiva de la tierra caliente michoacana. Dice, nos acaba de decir el gobernador, pero ya estamos liberando accesos, ya hay tránsito donde hace unas semanas no lo había. Habría que ver, ¿no? Habría que regresar a esos lugares y ver si en verdad ha cambiado la vida cotidiana. Lo cierto es que ahí quedan esas imágenes de las redes sociales del fin de semana y pues no deja de ser muy lamentable ver a un soldado lanzándole piedras a quien sea, ¿no? Pero es que ese es el gran problema de limitar para lo que se supone que los soldados están preparados, que es para no solo defender territorio, la patria, lo que sea, disparar armas, Ciro. Pero pues disparar armas, por lo que vemos para los militares ahorita, es un asunto no solo de prohibición, sino además probablemente donde les cueste deja la vida, la libertad. Y Teresa, ayer asesinaron a un señor de nombre Roberto Toledo, Sí. que colaboraba en un medio, Colaborador, correcto, sí. el Monitor de Michoacán. Porque ayer en la noche se dio una discusión de que si era periodista o no era periodista. Bueno, antes que nada mataron a alguien y por lo visto lo mataron por su actividad profesional. Ya discernir si su actividad profesional era más periodística que en un despacho de abogados me parece un absurdo tremendo. Mataron a alguien ayer en Zitácuaro. Todo indica que por su trabajo, por su actividad profesional. Anoche una investigación que hizo nuestro compañero Miguel Alcántara, bueno, vimos que este señor asesinado ayer, Roberto Toledo, cuando menos, había publicado un par de trabajos en los últimos meses muy críticos, uno contra el alcalde de Zitácuaro y otro contra el responsable de seguridad también de Zitácuaro. ¿Es periodista o no es periodista? Pues ¿quién es un periodista y quién no es un periodista? ¿Cuántas horas al día necesitas dedicarte para ser periodista? ¿Cuántos textos necesitas publicar? ¿Cuántos programas necesitas hacer? ¿Cuántos premios debes ganar? ¿Cuántas horas de vuelo debes registrar para ser considerado periodista? Y si no es periodista, ¿lo mataron porque trabajaba en un despacho de abogados? Pues sí. Y entonces eso que es un atenuante, entonces no es tan grave, ¿eh? No es tan grave, no mataron a un periodista. ¿Mataron a quién? ¿A un abogado? Preguntamos con nuestros buenos amigos, los que tienen la mejor información de Michoacán, y nos dicen que esta persona en efecto trabajaba en un despacho de abogados que además es conocido porque ha defendido a personas acusadas de delitos de alto impacto. Y después de trabajar mientras trabajaba en ese despacho hacía comentarios en el medio digital, en Monitor Michoacán, y nos dicen que el director de este medio es también un personaje muy controvertido. Bueno, y ayer mataron a una persona, ayer mataron a un profesional, y todo indica que lo mataron por su actividad, por lo que hacía. Pues sí. Es que Roberto el punto, Ciro, Toledo. es que yo no sé y espero que esta no sea la tendencia de ahora empezar a tratar de ver, sabemos que hay cero respeto de esta administración por las víctimas, por cualquier víctima, no importa la víctima que sea, ¿no?
no les interesa. Esperemos que esto no empiece a ser un atenuante de, entonces como trabajaba de abogado para los narcos, no es periodista, no cuenta, y se va a una bolsa perdida de muertos. Sí. O una bolsa merecida de muertos. Claro. Que podría ser otra cosa, ¿eh? Bueno. Sí, sin duda, nada más un comentario, Miriam. porque además ayer la información que se empieza a difundir y que empieza a llegar a las redacciones o a nuestros teléfonos celulares de fuentes conocidas tanto a nivel federal como local, es un poco justamente señalando que él no tenía una actividad reciente periodística y sí trabajaba en el despacho de este abogado Joel Vera, relacionado con casos, defensa de casos de delincuencia organizada, ¿no? Desde ahí la entrada a la descalificación, sin que la investigación... Entonces se merecía que lo mataran. Exacto. Se Efectivamente. merecía que lo Eso mataran. eso es lo que se quiere transmitir, se lo merecía, Sí. vámonos a lo que sigue, Y ¿no? anoche yo No se lo vale. expresé así, no sé si es un error, pero lo expresé anoche en la televisión, lo expreso hoy en la mañana. Alguien que publica con cierta regularidad en un medio informativo puede ser considerado periodista, aunque no sea un periodista químicamente puro, ¿no? Y sus trabajos fueron muy críticos a la autoridad, a una autoridad, en este caso una autoridad municipal, un ayuntamiento. Bueno, vamos a regresar al tema, pero antes, abogado Javier Coello Trejo, gusto en saludarlo, Javier, buenos días. Muy buenos días, Ciro. Aquí a sus órdenes y preocupado por todo lo que se escucha, Ciro. Sí, sin duda. Tenemos información de que la Fiscalía General de la República ya citó a declarar esta semana a las 2 personas que interpusieron la denuncia contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por negligencia, por mala actuación en el manejo de la pandemia y que habría llevado a la muerte de 2 familiares de estas personas. ¿Es así? ¿Usted representa a estas 2 personas? ¿Están ya citadas a declarar? Sí, Ciro, el viernes estaremos en la Fiscalía con el agente del Ministerio Público para ratificar a esas 2 personas la denuncia y aportaremos los elementos de prueba y obviamente pediremos más datos de investigación y que el Ministerio Público se aplique para que se integre la carpeta de investigación. Quienes presentan estas denuncias están actuando de mala fe, están actuando con odio. Cito al presidente López Obrador, fue el jueves o el viernes, abogado. Pues no, Ciro, yo creo que, con todo respeto al señor presidente, estas personas están actuando por justicia, perdieron sus familiares, y quiero decirle, Ciro, que hemos recibido hasta el día de ayer a las 11 de la noche más de 2.500 mails en donde la gente, muchos se suman a la denuncia y otros presentan sus casos de veras lamentables, Ciro. Por decirle uno, un muchacho que perdió a su padre, a su madre, a sus 2 hermanos, o sea, se acabó la familia, Ciro. Entonces vamos a pedirle todos los datos y estamos recibiendo todos los datos en cada caso y con todo respeto presentaremos denuncia por caso, ¿no? Pero es caso por caso, no es una denuncia colectiva, no puede ser una denuncia colectiva, es caso por caso. Perdón, pero en México nada más hay demandas colectivas. Las demandas colectivas. No denuncias. Sí. Entonces estamos trabajando, sé que es mucho trabajo. No, bueno, ¿se ve usted y su despacho elaborando 2,000 demandas? Pues sí, no creo que 2,000 porque muchos nada más se suman. 300, Javier. 200. Fácil. Vamos a pensar, darle seguimiento, como lo hace usted, como lo hace su despacho, puntual, con una gran concentración, a 200, a 300 acusaciones de este tipo, dificilísimo. Pues sí, Ciro, pero acuérdese, Ciro, que siempre mi idea ha sido el que se trepa al caballo, que aguante los reparos, ¿no? y tengo obviamente sigue la vida del despacho con todos sus asuntos, pero concentré a un equipo y personalmente estamos trabajando hasta las 11, 12, 1 de la mañana. No importa, Ciro. El chiste es que en este país necesitamos que se termine la impunidad y que se haga justicia, ¿no? No hay dolo, no hay mala fe, no hay odio.
Yo pienso que el hecho de denunciar porque se perdió a un familiar en las condiciones en que se perdió y con la irresponsabilidad y negligencia de quien tenía la obligación de cuidar la salud de los mexicanos, eso no es odio. No es odio, al contrario. Muy preocupado sigo por todo lo que está pasando, pero bueno, vamos adelante. Usted me conoce, no me voy a mí no me da miedo y le vamos a dar para adelante. Don Javier, buen día. Esta de la audiencia del viernes o del citatorio para el viernes indicaría que por lo pronto la Fiscalía de la República no le va a hacer caso al presidente, que no va a terminar esta acusación contra el señor López-Gatell. Claro que no, digo con todo respeto, un juez la ordenó en cumplimiento de una sentencia de amparo. Entiendo yo y sé que el presidente es muy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial y no creo que vaya a frenar esta investigación. Obviamente él ha dicho que va a defender, pues bueno, pues tiene todo su derecho, ¿no? Pues ahí estaremos atentos a lo que ocurra el viernes. Ojalá podamos mantener comunicación con usted. Gracias como siempre, Javier. Buen día. Como siempre, un abrazo. Sí. Gracias, el abogado Javier Cuello Trejo. Pues ahí va el Ministerio Público. Las dos ahí van, porque son dos. Por las dos acusaciones, por lo pronto. 8 contra López-Gatell. Volvemos. 8:39 por la mañana, esta es la información. No votaremos la reforma eléctrica y no habrá reformas a la Constitución antes de las elecciones de junio, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que ha quedado claro que Morena no da una porque no hay resultados y que es criminal lo que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Toda discusión puede llevar su tiempo, pero eso lo vamos a hacer hasta junio, después de las elecciones. Esa eventual votación se va para después de las elecciones, lo está repitiendo esta mañana. Esa es la posición que tiene el PRI. Lo que tenemos que dejar claro es que viene un proceso electoral muy importante y los ciudadanos necesitan valorar y contrastar. Ha quedado claro que Morena no da una, que no tiene resultados, el peor momento económico del país. Vean los temas de salud, lo que ha hecho López-Gatell es criminal y el pueblo de México lo tiene que saber, no hay medicamentos, verdaderamente es lamentable, el pueblo tiene que contrastarse. El viernes presentaremos la convocatoria para la consulta sobre la revocación de mandato e informaremos el número de casillas que podemos instalar y serán mucho menos que las marcadas por la ley, aseguró por la mañana el consejero Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Organización de los Procesos Locales del INE. Explicó que con el presupuesto que tienen y por los tiempos, después de esto ya no podrían estar analizando otros escenarios. Vamos a mantener el operativo policíaco en Calzoncin y en otros puntos de Michoacán para evitar que los maestros de poder de base regresen a bloquear las vías porque les hemos estado pagando puntualmente, aseguró por la mañana el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Sobre el asesinato de Roberto Toledo, dijo que todo indica que se debió a su trabajo como asistente en un despacho jurídico y no a su labor como periodista. El viernes estaremos en la Fiscalía para ratificar las 2 denuncias contra el doctor López-Gatell, aseguró por la mañana el abogado Javier Coello. Dijo que hasta anoche habían recibido más de 2.500 correos, muchos para sumarse a las denuncias contra el subsecretario. Por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en el sindicato petrolero en la que se garantizó el voto libre y secreto, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que las autoridades correspondientes deberán resolver las impugnaciones y acusaciones por los antecedentes de Ricardo Aldana, el candidato ganador y extesorero del sindicato. Hay varias señales que muestran que ya pasamos el punto más alto de esta ola y estamos en la fase de descenso de la epidemia, aseguró esta mañana el doctor Hugo López-Gatell. Dijo que la semana comenzó con reducción de casos de ocupación hospitalaria, de solicitudes de incapacidades laborales y una menor positividad.
Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 53 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues el fiscal del estado de Jalisco renuncia a su cargo. Ciro está difundiendo a través de las cuentas de Twitter de la gente, de WhatsApp, de su equipo de trabajo. Ya trascendió también a los compañeros periodistas en Jalisco que el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, pues renuncia. Habla, dice, de lo que a lo largo de más de 30 años de mi vida, dice, me he dedicado con pasión e intensidad a defender la seguridad de los jaliscienses. Me preparé académicamente con alto rigor. Explica en un texto, insisto, que difunde por WhatsApp, es lógico suponer que ese esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción. Debo informarles que después de trabajar en diversos periodos, jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada al frente de la Fiscalía. Esto para atender algunos temas personales de salud, los cuales requieren también de un tiempo razonable para su solución. Continúa este texto. Entonces, a partir de hoy, pues deja la Fiscalía Gerardo Octavio Solís Gómez. Fue procurador en su momento, fue secretario de gobierno, fue gobernador interino en algún momento, también parte del equipo de Aristóteles Sandoval, investigó el asesinato del gobernador. En fin, pues hoy anuncia que renuncia, Ciro, renuncia a su cargo, ¿no? Sobre el tema del INE, publica un tuit, Ciro Murayama, pues muy en congruencia con lo que platicamos hace rato con José Roberto Ruiz, otros consejeros. Dice, era de esperar que Hacienda México negara recursos al INE. Es una respuesta con consigna política, no técnica. El gobierno ataca a los organismos autónomos. ¿Qué sigue? Se pregunta Ciro Murayama. Pues hacer la revocación de mandato con menos casillas, defender sí o sí al INE autónomo de cara al 2024, es lo que está planteando el consejero Ciro Murayama. Y bueno, finalmente Tom Brady, después de que el fin de semana alguien se le fue por delante y anunciaba que se separaba ya, o que se retiraba, mejor dicho, de como jugador profesional de la NFL, ya lo dice hoy, él lo está confirmando en su cuenta de Twitter, así que hay un mensaje que ya está circulando, Ciro, en fin, que ya se va de la NFL, ¿no? Es lo que está confirmando ahora sí, sin duda, Tom Brady, ¿no? Y sobre el tema de las vacunas, ahí en la conferencia de prensa es interesante, Ciro, porque está hablando otra vez de la cantidad de vacunas que se han estado distribuyendo en el país, cuáles están en algunos almacenes, etcétera. Como sea, hay 201.300.000 vacunas que han llegado al país, números cerrados. De acuerdo con los datos vigentes esta noche, 165.750.000 se han distribuido. Eso nos deja 35 millones y medio de vacunas. Todavía, y ahorita Sofía nos va a dar los datos exactos, pues no sabemos exactamente dónde está la mayor cantidad de vacunas de estos 35 millones. ¿A qué voy? Estamos cumpliendo la tercera semana sin que llegue una sola vacuna al país. Ninguna vacuna, ya no hay convenio con Pfizer, ya se acabó, el convenio con AstraZeneca ya se acabó, dicen que están en pláticas para que se extienda y conste que aquí se estaba fabricando, no hay nada con CanSino, que además en vez de todos los 50 millones, creo que nada más llegaron 10 millones, bajaron ahí los convenios, el caso de Moderna, pues si no las regalan, no llegan, no hay, Sputnik, no, pues tampoco, ¿no? Y ahora son las que están anunciándose que se dan esta semana en la Ciudad de México para las personas de 40 a 50 años. El documento, ojo, que le da Hacienda al INE, argumenta que, entre otras cosas, el presupuesto va para la adquisición de vacunas. O sea, Hacienda estaría diciendo, sí tenemos dinero para comprar vacunas. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Es tan poca la información que se puede dar o quieren dar que el propio canciller Marcelo Ebrard entra hace rato a la conferencia, da un mensaje chiquitito, casi para cumplir su presencia, y dice, ya vamos a recibir vacunas de COVAX. Hay que recordar que este mecanismo de Naciones Unidas, etcétera, nos iba a dar como 35 millones de vacunas, de las cuales han llegado como 5. Estoy cerrando números, como 5, insisto, fracasado este sistema. Dice el canciller, no van a llegar 11.7, sino van a ser 15 millones de Astra. ¿Cuándo? Muy pronto, ¿no? Entonces, uno puede entender que esta discusión de que no se vacune a los menores de edad entre 5 y 11 años, o entre 5 y 13 años, o entre 5 y 14 años, tenga realmente, Ciro, que ver, porque no tienen idea de cuándo van a poder recibir vacunas adecuadas para ellos. Y entonces voltean a esta idea rara de no hay evidencia científica que lo apruebe, ¿no? En Estados Unidos ya se anunció ayer que para finales de febrero se va a anunciar la vacuna, pues desde los 0 años hasta los 5.
población completa, ¿no? Y ayer la autoridad sanitaria de Estados Unidos, la autoridad de salud, recomendó a sus ciudadanos que no viajen a México, no por la violencia, no por la inseguridad, sino por el alto número de contagios. Sí, señor. Bueno. Sofía. Y pues en esta idea de los 35 millones de vacunas, cuando terminó esta primera etapa de vacunación, antes de comenzar con los refuerzos, una gran parte de las vacunas estaban resguardadas en el Instituto Nacional de Cancerología, ahí en el INCAN, y digamos que de ahí se han estado pues repartiendo a los estados para estas vacunaciones de refuerzo, y así lo informa cada semana el secretario de la Defensa. Pero hoy, en lo que informa el secretario de la Defensa, es que la semana pasada tenían en almacén 11 millones de vacunas. De esas 11 millones de vacunas, 3.4 millones de vacunas se distribuyeron a los estados, lo que nos regresa a la pregunta de Manuel. Si hay 35 millones de vacunas que no se han aplicado, hoy sabemos que había 11 millones en el INCAN, los otros 20 millones en teoría tendrían que estar pues entre los estados, porque ya no los tiene resguardados la Federación, deberían estar entre los 32 millones entre los 32 estados, pero pues son demasiadas vacunas para pensar que las tienen guardadas los estados, que son ellos quienes no las han empezado a aplicar. Bueno. Y en Estados Unidos, ayer se dio a conocer que Pfizer va a pedir, es decir, todavía no lo hace oficialmente, pero ya está haciendo los trámites para pedir la autorización de su vacuna para niños de 6 meses a 5 años. Es la vacunación universal. Ya es desde los 6 meses, ya es una vacuna universal. Bueno, eso por lo que hace al tema del COVID. ¿En qué va? ¿Ya acabó la mañanera? No, hoy le preguntan 2 temas al presidente. Hoy le hablaron sobre la ley de aguas nacionales, que no ha sido modificada, que debería ser modificada, que digamos que ya venció, que tiene que cambiarse. Le preguntan si es una de las prioridades. El presidente insiste en que las prioridades este año por lo menos son la reforma eléctrica, la reforma de la Guardia Nacional, para que esté respaldada para que esté adherida a la Sedena. Dice el presidente que la Guardia Nacional se está construyendo muy bien, que está siendo respaldada por la gente y no quiere que se corrompa. Y la tercera es la reforma electoral. Dice el presidente, es indispensable, necesitamos tener una muy buena autoridad, pero no le entra el tema de las aguas en este momento. Y después le preguntan sobre el cambio climático, qué está haciendo México para detener el cambio climático, y el presidente dice de entrada que hay que tener cuidado con el discurso de enfrentar el cambio climático, porque hay mucha demagogia, dice el presidente. Los pseudoambientalistas mexicanos, en ocasiones, para hacer negocios sucios, se convierten en defensores de energías limpias, tienen un doble discurso, dice el presidente. Y ahí regresa brevemente al tema de la reforma eléctrica. Dice que, pues lo que ha dicho varias veces, que ahora vamos a ver a los legisladores de qué lado se ponen. Dice, va a estar buena la polémica. El presidente ya dijo, por lo pronto ya dijo el PRI, que se ponen del lado del calendario de entrada. Correcto, de entrada. Y que ellos no van a votar ninguna reforma antes de las elecciones. Así es. Podría venir un periodo extraordinario, ¿qué? A finales de junio, principios de julio, para ver si ahí se aprueba la reforma eléctrica, pero lo ha dicho con claridad y ya en 2 ocasiones, lo acaba de decir esta mañana en este espacio Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que ellos no van a votar, punto, no van a votar nada de reformas constitucionales, ni la eléctrica, ni si se presenta la electoral, ni si se presenta la de la Guardia Nacional, antes de la elección. El PAN ya ha dicho que como está esa iniciativa no la va a votar, entonces no habrá reforma eléctrica en el primer semestre del año. No. Bueno, a lo mejor a finales de junio, vamos a pensar. Suponiendo que después de las 6 elecciones de gobernador, el ambiente político que... Sí, estoy como para todavía encima de todo. Mira, me ganaste, te voy a regalar la reforma, los votos, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Y bueno, nada más, con este tema de las vías del tren, pone un tuit Óscar del Cueto, el presidente de Kansas City Southern de México, y escribe ya en su cuenta de Twitter agradeciendo al gobierno de Michoacán y al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por mantener el Estado de Derecho en Michoacán y las vías generales de comunicación libre para la libre circulación de mercancías e insumos necesarios para la economía del país. Bueno, ya no tocó el tema de su hijo,
No, hoy no ha hablado del tema. Este caso que dio a conocer la semana pasada, Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, ayer el presidente le dedicó más de 20 minutos a hablar del tema. Y bueno, hoy hay textos muy duros en la prensa, pues, para empezar en el Reforma. Está durísimo el cartón de Calderón, y hay un artículo también muy fuerte de Guadalupe Loaesa que se llama El hijo del predicador. En el Universal está el trabajo de la columna de Carlos Loret de Mola. Javier Tejado hace un análisis bien interesante sobre cómo se ha distribuido la discusión en redes sociales. Muy buen y texto dice el de Javier. Claramente que la va perdiendo el presidente. Sí. Claramente. Que es lo mismo que dice Raimundo Rivapalacio también sobre el tema en su columna hoy en el Financiero, ¿no? Entonces, el presidente ayer subió el tema. Él lo subió. Le dedicó ¿cuántos minutos? Casi 20. 22 minutos, ¿no? Según entiendo, 22 Sí, más de 20 minutos. Alrededor de 20 minutos. Que gran parte fueron para quejarse de quienes habían difundido esta información. Sí. Un párrafo para aclarar lo que pero pues ahí sí, perdón, como lo dice Carlos Loret, sin desmentir un solo dato de lo informado, con todo lo que eso significa, ¿no? Un hijo de un presidente mexicano que dice que combate la corrupción, que dice que la pobreza es el camino a seguir, donde no se mira la pobreza por ningún lado, donde además vuelve a ser, creo que un poco rudo con quién es su familia, quién es la nuera, quién es la esposa de su hijo, ¿no? Esa señora que parece que tiene dinero, señora que ¿no? tiene dinero. Sí, ¿no? Donde se le nota molesto, en fin. Y hoy el cartón de Calderón en el Reforma, va caminando el expresidente Peña Nieto con su actual, supongo que es su actual pareja. Supongo que sí. Y de fondo está aquella casa de las Lomas, la casa de su ex esposa, de Angélica Rivera, la que llamaban la Casa Blanca, y Enrique Peña Nieto va diciendo: no me salgas con que tu ex señora, al parecer, es la de la lana. No, bueno, pues es que los memes han sido, la verdad, muy divertidos. No, esta es la caricatura. No, la caricatura de Calderón, pero hay una donde está, por ejemplo, aquel mensaje que grabó la señora Angélica Rivera, en el momento esposa del presidente Peña Nieto, explicando las razones de cómo compró esa casa, cómo la adquirió, el convenio que tuvo, con la cara del hijo del presidente actual, ¿no? Entonces creo que es uno de los memes más difundidos, ¿no? Ahí sí creo que esa discusión pues no la va a ganar el presidente, ¿no? Y porque pues, todo es verdad, Encima de todo salió un comunicado ayer, Ciro. En la prensa nadie respaldando al presidente López. Eso lo hace notar Javier Tejado. Ese detalle. La jornada, por ejemplo, las caricaturas hoy, una es sobre Ricardo Anaya, otra es sobre el INE, otra es sobre Iberdrola. La hipótesis es muy clara. ¿Cómo desmontas o cómo combates algo que es real? Baker Hughes todavía saca un comunicado ayer donde dice: bueno, la casa es propiedad privada que según los registros públicos pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en el 2019. A ver, vamos a pausa y regresamos con este tema. Volvemos, 8:56, volvemos. 9:09, Lourdes. Ciro, bueno, informamos también sobre la muerte de Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec. Él hace unas semanas se había dado a conocer que estaba contagiado de COVID. El 9 de enero fue intubado y bueno, anoche a consecuencia del COVID pues murió el obispo. Y bueno, para que nos dé más detalles sobre esto está Leopoldo Espejel en la línea. Sí. Leopoldo, buenos días. Buen día, ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días, Ciro. Buenos días. Efectivamente, poco antes de las 11 de la noche de ayer se dio a conocer el fallecimiento del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, a los 84 años de edad por complicaciones de COVID-19. La Conferencia del Episcopado Mexicano mostró su cercanía en la fe y la oración por su eterno descanso, al tiempo, Ciro, Lourdes, en que manifestó sus condolencias a sus familiares, amigos y fieles a quienes sirvió en vida como su pastor. Efectivamente, hay que recordar, como lo señalas, Lourdes, el 8 de enero, el obispo en funciones de la diócesis de Ecatepec, Roberto Domínguez, envió una carta al obispo de Cuernavaca en su calidad de secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, para informarle de la enfermedad del obispo emérito y también para que enterara a los sacerdotes de la comunidad pastoral que el obispo emérito había sido conectado a un respirador artificial.
Hay que destacar que este obispo no era el único, Ciro Lourdes, que pues había sido ya intubado por COVID-19 también. En su momento ocurrió con Norberto Rivera Carrera, el arzobispo emérito de México, y también con el arzobispo de Morelia, Carlos García Merlos. Ambos lograron sobrevivir. Hoy por la mañana, pues como ya lo sabemos, el presidente mostró sus condolencias a su familia, lo mismo que el senador Erubiel Arias. Gracias, gracias, descanse en paz, Onésimo Cepeda. Manuel. Bueno, decíamos al arranque del programa, de los 63,700 votos emitidos, pues entre ayer muy temprano y las 7, 8 de la noche, pues el nuevo líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es Ricardo Aldana Prieto. Obtuvo 44,983 votos de acuerdo con resultados oficiales, muy por encima, Ciro, insistimos, del segundo lugar, que solo obtuvo 4,500. Bueno, y asunto cerrado, Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex. Buen día, Ricardo. Buenos días, Ciro. ¿Queda atrás la jornada electoral? Queda atrás la jornada electoral y ahora empieza el cumplimiento de los compromisos con los compañeros. Ya queda atrás, porque ahí le escuchamos algunas voces, sí, algunas discordantes, por ahí, por ejemplo, inconformes. Ricardo, de Cecilia Margarita Sánchez, senadora por Morena, que también se inscribió, quedó en tercer lugar, donde decía muchas irregularidades y la Secretaría del Trabajo no las quiere atender. Pues lo cierto es que hubo una elección totalmente Ricardo, el celular. Nos quedamos hubo una elección totalmente. Pues y ahí se cortó. Y bueno, pues ya decía el presidente en la mañana que tanto espacio le dio la semana pasada son 26 candidatos que se registraron y que obtuvieron algunos pues muy pocos votos, pero le dio espacio a todos estos. Y finalmente uno supondría, porque así se supone que tendría que ser, que la Secretaría del Trabajo estaría en la conferencia de esta mañana presentando los resultados, pero pues no. Y dijo el presidente, bueno, eso lo va a tocar la Secretaría del Trabajo. A lo mejor durante el día, en un tuit, nos enteramos de lo que ya sabemos por la comunicación del propio sindicato, donde registra los nombres de todos los que participaron, los candidatos, y cuántos votos obtuvieron, ¿no? Por lo pronto, pues pareciera que el presidente dice, pues eso no me meto, ¿no? Con los famosos dineros que se le están reclamando, que además eso ya se litigó, eso ya se investigó, etcétera. Antes, supuestos desvíos desde Pemex al PRI, en su momento una campaña es como 20 y tantos años, 22 años, pero pues no sé si le gusta el presidente o no, pero ya no lo presumió, Ciro, ¿no? Ya no cerró ese círculo, por lo menos en la conferencia de prensa. Bueno. No. Bueno. Pues empezaba la entrevista con el señor Ricardo Aldana, se cortó y ya no entra la llamada. Vino 26 los candidatos, ¿sí? 26. Todos obtuvieron alguna, hasta, ¿qué te diría? El que menos obtuvo logró 43 votos, ¿no? Insisto, Ricardo Aldana con 44,983. Pues vamos a ver si podemos regresar a escuchar, bueno, ¿no? Nada más, bueno. Ojalá podamos restablecer la comunicación. Y nada más para cerrar el tema, lo que decía sobre la columna que publica hoy Javier Tejado en El Universal, sobre este tema que tiene que ver con la residencia de uno de los hijos del presidente López Obrador en Houston y un supuesto conflicto de interés porque la casa se la habría rentado o comprado la esposa del hijo del presidente López Obrador a un supuesto contratista. Bueno, a ver, Ricardo, ya estamos en comunicación otra vez. Nos estaba diciendo que había sido una elección totalmente ¿qué? Ahí se cortó la comunicación. Fue una elección totalmente limpia, con un voto hoy propuesto por la Secretaría Electrónico, en donde pues nadie podía saber por quién estaba votando. Y bueno, los trabajadores eligieron libremente y creo que en conciencia, y solamente ratificaron lo que habían hecho en el mes de noviembre y diciembre con las elecciones de las secciones sindicales que integran nuestra organización. Bueno, hay desde ayer
volvió a tomar fuerza la versión de que su llegada a la Secretaría General del sindicato es una continuidad de lo que ha sido el estilo de dirigir a los trabajadores de Pemex desde el sindicato. Es una continuación de la era de Carlos Romero de Champs. Ricardo, habrá escuchado muchas veces esa crítica. Sí, lo he visto, lo he oído y lo he dicho muy claro. O sea, Carlos Romero se fue en el 89 y no tiene absolutamente ya nada que ver en la organización sindical. Se fue en el 2019. En el 2019, ¿no, Ricardo? 2019. Bueno, pues creo que hay un problema ahí con... ¿Se volvió a cortar? Bueno, pues vamos a ver si más adelante. Manuel. Pues sí, a ver si podemos continuar. Bueno, pues antes de ir a la pausa, Ciro, hoy... Creo que se equivocó, porque se fue en el 89. Sí, más bien creo que llegó en el 89, ¿no? Por ahí. El que se fue en el 89 fue la Quina. La Quina, más bien. Sí, entonces, ahí fue cuando lo detuvieron. Debe ser como del 92, 93, por ahí. Sí. ¿No? En fin. Santiago Nieto, el ex titular de la UIF, asesor, entiendo por ahí, financiero del gobernador de Nayarit, dice: hoy reinicio labores académicas como docente en el posgrado de Derecho de la UNAM. Nuevo semestre, agradezco al doctor Raúl Contreras y a la comunidad. Así que Santiago Nieto, pues bueno, pues ahí está de regreso en la UNAM como académico. Bueno, ahora sí, escribe Javier Tejado Donde en el Universal sobre este asunto de la residencia en la que vive uno de los hijos del presidente López Obrador en Houston. Dice hoy en el Universal: de acuerdo con la herramienta de medición digital Spectus, del jueves 27 hasta ayer a mediodía, 49 millones de personas habían sido alcanzadas por alguno de los trending topics que se han utilizado para atacar a la 4T. Entre ellos destacan algunos como, y da una serie de nombres. Dice: sin embargo, de 49 millones de personas alcanzadas en esta conversación, 49 millones, 39 millones retuitearon la información anti-4T. Y 10 millones apoyaron las publicaciones pro-4T. Dadas estas métricas, no sorprende que la conversación en redes como Twitter y Facebook tenga una actitud 90% negativa hacia AMLO. No necesariamente, escribe Javier Tejado Donde, no necesariamente lo que se vive en las redes sociales, tendencias mucho más veces empujadas artificialmente por bots, es un paralelismo de la realidad, pero lo que deja este episodio de entrada es que se acabó el predominio, el reinado. Ya se había visto en otros casos, sí, pero no. Al ver esta proporción, se acabó el reinado pro López Obrador, pro 4T, pro gobierno en las redes sociales. Esta misma... Que eso va a bajar la popularidad del presidente, quién sabe. Que eso lo va a hacer perder elecciones, quién sabe. Al parecer la correlación no es tan sencilla, pero que ya no dominan el espacio de las benditas redes sociales, ya no lo hacen. Pasamos de las benditas redes sociales a las redes sociales que están y había que controlarlas, etcétera. Ya no regresó el presidente a eso, pero también lo dice ahí Javier Tejado, de acuerdo con esta misma herramienta, es la segunda vez que pierde, pero por mucho, la discusión, y tiene que ver también con la recepción de dinero de uno de sus hermanos, de Martín López Obrador, y bueno, pues ahora sí que van dos, ¿no? Con esa proporción, ¿no? Bueno, vamos a pausa, 9:20, volvemos. Va por la mañana. .24, retomamos, a ver si ahora sí, la conversación con Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex.
Ricardo, se volvió a cortar la comunicación. Nos decía usted, no hay una continuidad con la gestión de Carlos Romero Deschamps. Su llegada no es esa continuidad. No hay continuidad. Pudiera verse como una continuidad porque, bueno, se forman equipos de trabajo y yo en su tiempo fui parte de un equipo de trabajo. Pero ese equipo de trabajo terminó en el 2019 y hoy estamos en otra etapa que seguramente será de beneficio para los trabajadores. Ahora, Ricardo, ¿cómo viene el tema? Decía el presidente, todavía tienen que verse algunas impugnaciones. Entendemos que las impugnaciones son muy pocas. ¿En qué momento se hace oficial su nombramiento y toma protesta? Para la nueva dirección de registro y no sé cuánto tiempo se demore, pero yo creo que una semana, tienen 10 días para dar una resolución. La verdad es que fue una elección totalmente transparente, que no tiene ningún de lo que estuvieron manejando, ¿no? Los votos fueron contundentes, los trabajadores eligieron y eligieron bien, creo yo. Bueno, el presidente dice que no solo no lo conoce usted, que si se lo encuentra ni lo en la calle ni lo reconoce. Yo sí lo saludo. No tengo ningún problema. Pero no ha tenido nunca un trato con él. No, jamás hemos platicado. ¿Ni siente una actitud hostil del presidente hacia usted? No, yo creo que el presidente ha actuado institucionalmente y mi respeto hacia la investidura presidencial, desde luego. Hacia la investidura presidencial. Así es. Bueno, ¿qué marcará qué desearía en el arranque de su gestión que fuera el sello de la llegada de Ricardo Aldana a la Secretaría General del Sindicato de Pemex? Lo he venido diciendo en la gira de promoción, de obtención del voto, y es que tengamos una apertura del diálogo con la empresa, con la Administración de Petróleos Mexicanos, con el propio gobierno, para poder darle resultados a los trabajadores y al país. ¿Qué resultados? Pues más productividad, más tranquilidad para los trabajadores, que se sientan protegidos por su empresa, que trabajen con libertad. Esa es nuestra meta. Bueno. ¿El proyecto de Dos Bocas a usted le genera entusiasmo, Ricardo? Pues ese es un tema que se verá en su momento. Seguramente los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que son los únicos que saben operar refinerías, pues estaremos al pendiente del llamado de la Secretaría para poder tripular esa refinería. Llamado que todavía no se hace. No se hace todavía. Nada. ¿Se van a esperar qué? ¿Hasta cuándo se va a dar? ¿Cuándo se van a dar esas negociaciones? 2 meses antes de que empiece a operar la refinería. ¿Cuándo? Necesitamos cuando menos 6 meses para conocer todas las plantas, qué es lo que se necesita para operar. Pero definitivamente hay gente con capacidad para ese tipo de instalación. Bueno, pues le agradecemos, perdón por las interrupciones, porque se cortó en 2 ocasiones la llamada, y suerte. Entonces, usted sí reconoce al presidente, sí lo saluda si se lo encuentra. Claro, desde luego. ¿No va a estar invitado a la ceremonia? Me imagino que habrá una ceremonia en la que usted asumirá como secretario general. ¿Lo va a invitar? Vamos a invitar a todos. Incluido el presidente. Asistir, con todo gusto. Incluido el presidente. ¿O en primer lugar el presidente? En primer lugar el presidente. En primer lugar el presidente. Suerte, gracias Ricardo.
Gracias. Buen día, señor. Bueno, a ver, antes de, porque vamos a entrarle a un tema, está aquí ya Fernando Plata con Enrique Burak. Antes de entrar a ese tema, Federico Arreola García, director general adjunto de SDP Noticias, leíamos el artículo de Javier Tejado hoy en el Universal, donde según la métrica de Spectus, esta empresa le está yendo muy mal al presidente López Obrador en este asunto de la casa de su hijo en Houston, de su hijo y de su nuera. ¿Coincide con las mediciones que han hecho ustedes, Federico? Sí, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Pues no te sé decir exactamente la opinión, el saldo de opinión, pero sí es uno de los temas más mencionados de lo que lleva el presidente de un gobierno de los más de 3 años en redes, porque pues este tema empezó a finales de la semana pasada. El medio Latinos, propiedad de Roberto Madrazo, en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción, dieron a conocer en el espacio de Carlos Loret de Mola los videos de las casas en Houston de la esposa del hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán. En redes el tema principal y el que se mantuvo siempre fue Caroline Adams, la esposa. Esto porque circularon muchas fotos de ella con José Ramón, y a pesar de que Caroline Adams ya ha sido temas en otras ocasiones, no es la primera vez, como que todas las otras veces sí, no mucha gente sabe quién es ella, no mucha gente sabe que está casada con el hijo, no mucha gente sabe que es la mamá del único nieto del presidente, solamente los enterados en aquel momento que nos preocupábamos por Twitter y las tendencias. Entonces ahora sí ya se puso en el colectivo de todo Twitter, de todas las redes, de todo el país, quién es Carolina Adams y con quién está casada. Pero ¿coincides con lo que has medido, con que ha sido muy malo en redes sociales el tema para el presidente, para el gobierno, para la 4T? A ver, ha sido muy malo porque todos los que se le han pasado en contra de la 4T se unieron y se cuestionaron en torno a este tema. Y porque la izquierda, que se supone, la izquierda en Twitter sobre todo, que se supone que tendría que defender el punto, no se quedan sin muchos argumentos, porque a ver, recordemos, lo que más le molestó al presidente cuando contestó ayer fue que este tema se le quisiera equiparar a la Casa Blanca de Angélica Rivera. Hasta se rió con el tema, ¿no? El presidente en la mañanera. Pero la verdad de las cosas es que yo sí considero, y en SDP Noticias consideramos que este tema sí se equipara a la Casa Blanca de Angélica Rivera, pero en aquel momento nos cansamos de decir que la Casa Blanca de Angélica Rivera no tenía absolutamente nada de malo, porque Angélica Rivera era la única mujer en la historia reciente de México que tenía el lujo de haber llegado a un nivel grande en la política mexicana, pero con recursos que hizo a través de toda una vida en el sector privado. O sea, sin duda, una de las actrices más famosas que ha habido en este país. Bueno. Y internacionalmente. Entonces, como en aquel momento dijimos no tiene nada de malo, la izquierda sí se lanzó en contra. Con el tema tiene todo de malo, eso es terrible, tal. Sí, Entonces, sí. ahora se quedan sin argumentos. Es por eso que esta cohesión de los anti-4T, los derechairos, como se les llama, sí, tienen gran validez y los otros se quedan sin argumentos. Entonces, sí, la oleada ha sido muy fuerte. Volvió a hablar el presidente del tema. ¿Qué dijo? El presidente sobre el tema, y dice que sobre el escándalo de su hijo, eso que difundieron muchísimo, dice el presidente: si tienen pruebas, que las presenten, nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir el mandato, para desterrar la corrupción. Dice, está abierta la investigación, ver de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó, no van a encontrar nada, absolutamente nada, dice el presidente, no hay impunidad para nadie. Está abierta la investigación, Federico. Pues bueno, vamos a ver. Es un tema que no se debe tomar a la ligera, aunque el gobierno de México, aunque nadie aquí investiga absolutamente nada, la empresa esta Baker Hughes, de donde se supone un alto ejecutivo era dueño de la casa, ya emitió un comunicado hoy diciendo... Sí, ya lo leímos. En bolsa en Nueva York. O sea, allá esas cosas se persiguen de ojo.
Bueno, se investiga. vamos a ver cómo se mueven hoy las redes, a ver si lo comentamos mañana otra vez. Gracias, Federico. Perfecto, gracias. Gracias, Federico Arreola García, director general adjunto de SP Noticias. Vamos a pausa, 9:35, volvemos. 9:39 por la mañana, esta es la información. No votaremos la reforma eléctrica y no habrá reformas a la Constitución antes de las elecciones de junio, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que ha quedado claro que Morena no da una porque no hay resultados y que es criminal lo que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La elección donde resulté ganador fue totalmente transparente. No será una continuidad de Carlos Romero Deschamps porque dejé de ser parte de su equipo en 2019, aseguró por la mañana Ricardo Aldana, nuevo director del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Dijo que él sí conoce al presidente López Obrador y lo saludaría si se lo encuentra. En diciembre del año pasado, México recibió 4.760 millones de dólares en remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Durante todo el 2021, México recibió 51.594 millones de dólares en remesas totales, 27% más de lo que se recibió en 2020. El viernes presentaremos la convocatoria para la consulta sobre la revocación de mandato e informaremos el número de casillas que podemos instalar y serán mucho menos que las marcadas por la ley, aseguró por la mañana el consejero Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Organización de los Procesos Locales del INE. Explicó que con el presupuesto que tienen y por los tiempos, después de esto ya no podrían estar analizando otros escenarios. Vamos a mantener el operativo policíaco en Calzoncin y en otros puntos de Michoacán para evitar que los maestros de poder de base regresen a bloquear las vías, porque les hemos estado pagando puntualmente, aseguró por la mañana el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Sobre el asesinato de Roberto Toledo, dijo que todo indica que se debió a su trabajo como asistente en un despacho jurídico y no a su labor como periodista. El viernes estaremos en la Fiscalía para ratificar las 2 denuncias contra el doctor López-Gatell, aseguró por la mañana el abogado Javier Coello. Dijo que hasta anoche habían recibido más de 2.500 correos, muchos para sumarse a las denuncias contra el subsecretario. Hay varias señales que muestran que ya pasamos el punto más alto de esta ola y estamos en la fase de descenso de la epidemia, aseguró esta mañana el doctor Hugo López-Gatell. Dijo que la semana comenzó con reducción de casos, de ocupación hospitalaria, de solicitudes de incapacidades laborales y una menor positividad. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 54 centavos. Acaba de difundir un reporte el Banco de México. Dice que los ingresos por remesas, por dinero que viene del exterior, fueron en el mes de diciembre de 4.760 millones de dólares. Un aumento considerable. Están también las cifras que entraron el año pasado, un crecimiento enorme. En fin, pues estas sí, ya no habrá benditas redes sociales, pero benditas remesas, entrando ya en promedio, llegando en promedio más de 4,000 millones de dólares cada mes. Enrique Burak, buen día. Muchas gracias, Ciro. Perdónenme. Buenos días, un saludo para todos ustedes. Fernando Platas, bienvenido. Platas, gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, sí, un gusto. Bienvenido siempre, Fernando. Y hay pues varias cosas que platicar, lo mencionamos el pasado viernes sobre lo que está ocurriendo en la Federación Mexicana de Natación. Que pues es una federación muy importante porque no solamente natación como tal, engloba todo lo que son estas actividades: waterpolo, clavados, natación artística, antes conocida como nado sincronizado, y este problema que se ha suscitado desde hace ya mucho tiempo, que ha provocado un desconocimiento del directivo que está al frente, que es Kirill Todorov, de parte de la Federación Internacional, y un apoyo
realmente increíble a cargo de la CONADE. Y para platicar acerca de todo esto, pues invitamos a Fernando, gran figura del deporte de nuestro país, medallista olímpico, medallista en todos los sitios en los cuales se presentó, y también portador de la bandera de nuestro país en ceremonia de inauguración de Juegos Olímpicos. Así que bienvenido, Fernando. Al contrario, muchas gracias. Parecen las mismas historias de toda la vida, Fernando. Pues sí. Pareciera que lo que falta es orden, ¿no? Y al final del día las federaciones hoy necesitan profesionalismo, creo que es algo que siempre se ha hablado, pero sobre todo que estén construidas con todos quienes hacen las federaciones, que son los atletas, los entrenadores, los padres de familia, ¿no? Claro. Que es lo que construye una federación. ¿Y en este caso? En este caso, Todorov. Mira, lo que ha venido es, como decía Enrique, y lo describía muy bien, históricamente vienen faltas, ¿no? Al principio hacen unos cambios estatutarios para hacer una elección, los cuales nunca se autorizan por parte de la FINA, porque hay que recordar que la máxima autoridad para una federación nacional es la Federación Internacional. Es correcto, quien avala, quien reconoce es la Federación Internacional, no solamente en la natación, en todas las federaciones. Y entonces, cuando tú puedes hacer cambios estatutarios, pero te los tiene que avalar la Federación Internacional, no se hacen, se lleva a cabo una elección y después para 2020 que viene una tercera reelección del caso de Kirill Todorov, pues obviamente la FINA se da cuenta, empieza a solicitar la información y lo que hace la Federación Mexicana es no contestar, ¿no? Entonces al final la Federación Internacional hace un cambio, tienen su propia elección, hay un cambio de presidente de una manera transparente y pues toma cartas en el asunto, poniendo un manotazo y designando una comisión estabilizadora para reorganizar nuestra federación. Hijo, aquí los sentimientos son complicados. 2020, van a ser 2 años. Exacto, y aquí los sentimientos son complicados porque dices, bueno, todos quienes amamos las actividades acuáticas, porque como bien dice Enrique, no nada más es clavados, es natación, son los másters, las aguas abiertas, todos quienes sentimos nuestra federación, pues sentimos un alivio de que hay alguien que quiere reorganizarlo. Lo triste es que tenga que venir la Federación Internacional a decirnos cómo, ¿no? Pero al final es la mejor herramienta que se puede encontrar y hoy lo que se quieren son unas elecciones transparentes, ¿no? Sí, y lo que señalaba en su carta... Primero el sindicato de Pemex. No, en serio. Y se ven, y ahí está un ejemplo, hay unas elecciones. Pudieron participar que sea. Como quiera que sea, desde luego. Y en el comunicado de parte de la Federación Internacional señalan que se crea esta comisión estabilizadora que dice Fernando para darle gobernabilidad a esta Federación Mexicana de Natación. Y por otro lado también después de 1 año y medio en donde estuvieron buscando cooperación de parte de la Federación de Natación y esta no se dio, ignoraron completamente a la Federación Internacional. Y esto pues ya también trae consecuencias porque hace unos cuantos días la Federación del señor Todorov, que ya no está reconocida a nivel internacional, presenta una lista para la participación de clavadistas mexicanos en la Serie Mundial de Clavados, que bueno, se ha realizado en diversas partes del mundo, y pues estuvimos aquí en México, en la Ciudad de México, en Monterrey, en fin, es un gran evento, están los mejores del mundo, y evidentemente como ya está rechazada o está hecho a un lado el señor Todorov, también rechazan la inscripción de los clavadistas mexicanos, por lo que los deportistas de nuestro país también se empiezan a ver afectados. No hubiera sucedido esto si es que la comisión estabilizadora que decía Fernando hubiera inscrito a los clavadistas de nuestro país. Así es. Hubiera. Pero es sencillo, ¿no? Al final lo que está haciendo la federación es como deben de hacerse las cosas. Y de repente tienes una federación que durante mucho tiempo pues, no gestionó nada para los atletas. A ver, esa es la realidad de las cosas. Y de repente quiere gestionar cosas para defenderse. En lugar de estar gestionando recursos para que los atletas vayan a eventos internacionales de la Federación Internacional, está gestionando recursos para defenderse ante abogados. Pero pues ¿no? Da la impresión de que lo que diga la Federación Internacional aquí es un rancho cerrado. Pues mira, yo creo que hoy ya... es un feudo cerrado. Ya lo dejó muy claro. O sea, la inscripción de los atletas fue rechazada por completo. Sí. No va a existir la autorización de eso hasta que no haga la comisión. ¿Y quién defiende? ¿Quién defiende esta posición? ¿Quién defiende a este señor? Pues mira, al final hoy hay un documento por parte de la CONADE que le da la autorización, le da el reconocimiento, pero la CONADE no reconoce. Quien la reconoce es la Federación Internacional. Entonces, y además yo creo que es un error reconocerlo porque sea quien sea, termine el proceso como deba de hacerse de manera transparente. Quien quede en la federación va a tener que trabajar con la CONADE, va a tener que trabajar con el Comité Olímpico. El Comité Olímpico Mexicano tuvo una excelente elección. Voto cerrado, con toda la transparencia. Hace 3 meses. Y queda Marijosa Alcalá, ¿no? Sí. ¿Y por qué no seguir ese ejemplo? O sea, al final del día yo creo que la transparencia nos conviene a todos, el profesionalismo conviene a las federaciones y hoy, sin lugar a duda, lo que se ha olvidado pues, son los atletas, que es el tema central. La misma Federación Internacional le designa a la comisión tres temas importantes. El tema estatutario,
el continuar los trabajos en beneficio de los atletas. Y segundo, convocar unas elecciones transparentes. No hay que inventar hilo negro, ¿no? No, independientemente de que también han sido criticados los procesos de selección de los clavadistas, y me voy a meter ahí directamente en este tema, para los Juegos Olímpicos, y haya tenido razón o no Paola Espinosa en su momento, tampoco quedaba claro ese proceso. Sí, claro, la claridad. Al final tú tienes federaciones internacionales como Estados Unidos, como Australia, que su proceso está definido desde 4 años antes, desde 3 años antes en este caso, pero eso es en beneficio de los atletas, ¿no? Que sepan con claridad cómo van a llegar hacia Juegos, cuál va a ser su proceso y no estar inclusive en este selectivo para Juegos Olímpicos semanas, ¿no? Días antes del selectivo todavía no estaba definido qué iba a pasar con el equipo olímpico y eso afecta sin lugar a duda el rendimiento de los atletas. Y es una auténtica lástima porque pues si hay deportistas que luchan y que batallan son los de clavados y en general pues el que se va a ver afectado en esta lucha de intereses es el deportista. Pero siempre dirán, Fernando, que ¿cuánto tiempo llevamos? Déjame usar la palabra grilla, con las grillas en la Federación de Natación. ¿Toda la vida? ¿Toda la vida? Nunca habíamos tenido un proceso así. De acuerdo. Pero había grilla. Pero la grilla. Y se dirá, pero siempre pasan los años y pasan las generaciones y hay clavadistas mecanos de excelencia. En ocasiones ganan una medalla, en ocasiones se llevan el oro, pero siempre están en la excelencia. 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar, que tú sabes lo que es ser un 6º lugar mundial en unos Juegos Olímpicos. No se diga llevarte una medalla, no se diga una plata o un oro. Siempre se dirá, los resultados ahí están. Es que yo creo que el error es siempre estar esperanzados a que el garbanzo de libra va a defender los resultados. Pero el garbanzo de libra viene cuando menos desde Rusia, menos del 80 o desde el 76 en Montreal. No, bueno, digo, desde antes. Bueno, Gagiola en el 70, pero digamos ya una continuidad de buenas actuaciones desde el 76, desde el 80. Sería desde el 68. Con Álvaro Gagiola, después Carlos Girón. Pero Carlos Girón fue hasta el 80. Digamos, del 80 a los últimos Juegos Olímpicos, la 2021, los de Tokio 2021, no hay unos Juegos Olímpicos donde no se haya presentado cuando menos un clavadista mexicano, hombre o mujer, y a veces hombre y mujer, y a veces hombres y mujeres, peleando los primeros lugares. En ningún deporte en México hay una continuidad así. Claro, porque hay otros deportes que han florecido en Juegos Olímpicos recientemente, como taekwondo, como tiro con arco. Aquí estás hablando de 40 años. Si tomamos como punto de partida sostenido el 80 con Carlos Girón, le robaron la medalla. Que era, claro, es de oro. Pero bueno, correcto. Fíjate, el 80 son 40 años, sí, 41, 42 años. Claro. Y eso se hace yo diría hasta con falta de organización. Si de verdad tuviéramos la organización, ahorita los talentos que hay para llegar a 2024 están ahí. A ver, Aranza, que está en Estados Unidos, está tirando una lista impresionante. Trésimo holandés, claro que nada más hacen los hombres. Entonces el talento está ahí. Si le pusimos programa. Y Marijose, y Paola, y ustedes. Claro, en fin, claro. Todos ustedes en clavados. Pero además, hay una fórmula que tú estás diciendo, Ciro. Sí. Clavados siempre ha podido unir a todo el mundo. Sí, yo recuerdo algo muy bueno que pasó en mi ciclo, es que yo cada tercer día tenía a un Carlos Girón, a un Jesús Mena, Marijose Alcalera, mi compañera, el mismo Joaquín Capilla, el mismo Luis Niño Rivera, estaban opinando de mi programa, de mi entrenamiento. Y hoy en día, pues, parece que estaban solos los atletas, y yo creo que eso es lo que ha pasado, que una federación simplemente ha separado a todo el mundo. Y podría decírtelo en natación, en waterpolo, en natación artística, en masters. No está unida, ¿no? Entonces, por lo pronto, aplicar el estatuto y que se celebren las elecciones. Por lo pronto. Por lo pronto. Y sobre todo que esta comisión pueda seguir ayudando a los atletas en este proceso, con las inscripciones, con todas las cosas que se tienen que hacer, con capacitaciones. Pero no puede hacerlo la Federación Esa Mexicana. Votación tendría que darse ya. Pues mira, ahí en la carta marca más o menos 6 meses que tendrá un periodo, pero es un trabajo difícil. ¿6 meses también, a partir de cuándo? A partir de ya. Y tendrá que revisar las asociaciones estatales también. O sea, es un proceso complicado, pero yo creo que con voluntad se puede hacer. Esto es importante, Fernando, porque finalmente quien apoya a Kirill Todorov para haber llegado a esa posición, a pesar de todas estas anomalías y cambios de estatutos, en fin, son las asociaciones. De manera que pues también hay un bloqueo para todas las asociaciones, porque no todas pueden votar. Así es, hoy con esta comisión es lo que va a revisar, y va a tener que revisar esas asociaciones que no se permitió votar,
Se va a tener que revisar cada una de las opciones. Es un trabajo complicado, pero yo creo que lo que todos queremos es que voten todos. Al final, no, ¿por qué limitarnos, no? Si va a haber una elección, que voten todos. Bueno, ¿cuándo retomamos el tema? Cuando tú digas, Ciro, es tu programa. Que la próxima semana no, porque las elecciones se celebren el viernes. Pero a ver si en un par de semanas regresamos al tema, ¿no? Porque luego se tocan estos temas, se abandonan, pero los seguimos y los retomamos si tienes tiempo. Yo encantado la vida. Ganas, siempre será un gusto. Los retomamos contigo, Fernando. Siempre será un gusto. Qué gusto verte. Igualmente. Y qué gusto verte también. Hombre, y metido en esto. Con algunas canas. No, el tiempo avanza. Además, con el tiempo convertido en un analista verdaderamente extraordinario. Bueno, cambio. A ver, Manuel. Tom Brady oficialmente se retira el día de hoy. Ya dimos la nota hace como una hora. Bueno, no importa, pero lo da el tipo de deportes. Permiso. Sí. Váyase a toser a otro lado, compañero. Gracias. Bueno, a ver, simplemente para confirmar que la canciller, dice el presidente, la canciller de Panamá se inconformó con el nombramiento, la propuesta de Pedro Salmerón. En consecuencia, no lo van a recibir como embajador y lo convierte el presidente en un acto de patriotismo del señor Salmerón, que le envía una carta y le dice: presidente, usted es lo mejor, gracias por tomarme en cuenta, tengo que hacer un paso a un lado. No le van a recibir. Va Jesús Rodríguez ahora como propuesta. ¿En serio? Sí, señor. ¿En serio? Sí, señor. En su lugar propone a Jesús Rodríguez. Dice, no lo ha de saber la canciller de Panamá. ¿En serio? ¿Es broma? No es broma, es en serio. ¿Yo qué te digo? Pues lo dice el presidente. No pierde una, ¿verdad? Pues ¿cómo va a perder? No pierde una, hasta las que pierde, no las pierde. Bueno, por lo pronto pues Salmerón, perdió y gacho. Que lo puede nombrar subsecretario de Relaciones Exteriores en una de esas. Pobre canciller Ebrard, ¿qué culpa tiene? Sí, o pobre Servicio Exterior Mexicano, ¿por qué lo echaremos a perder así? ¿No? O subsecretario de Energía. O secretario de Turismo. Secretario de Turismo. Ofrece, o la del Trabajo, que siempre lo ofrece el presidente. De trabajo. A lo mejor lo toma. ¿En serio? Es en serio. O sea, Salmerón murió por la patria. Pues por lo pronto. Pero va Jesús Rodríguez a Panamá. Como propuesta. Se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien.